Todo llega a su tiempo. La historia de Elías, el tejedor de Nazaret. Elías era tejedor, no por herencia, ni por necesidad, sino por vocación. Decía que el telar era como la vida. Se avanza hilo por hilo, sin ver el diseño completo, confiando en que el patrón final tendrá sentido. Vivía en Nazaret, en una casa de piedra con techo de palma, donde los telares cantaban al ritmo de su paciencia. No era joven, pero tampoco viejo. Su rostro tenía la serenidad de quien ha visto pasar muchas estaciones sin perder la esperanza. Cada mañana, antes de tocar el telar, Elías abría el pergamino de los Salmos y murmuraba: En Jehová he confiado, no se turbe mi corazón. Pero había una pena que lo acompañaba como sombra. Su hijo Benjamín había partido hacia Jerusalén hacía 7 años. Nadie sabía de él. Algunos decían que había caído en malas compañías, otros que había muerto. Elías no respondía, solo tejía, y en cada hilo que cruzaba, depositaba una oración. Una tarde, mientras hilaba lino junto al pozo, escuchó a unos niños gritar: El rey viene, el rey de Galilea. Elías levantó la vista. En la colina, un grupo de hombres caminaba detrás de uno que vestía una túnica sencilla. No tenía escolta, ni oro, ni estandarte, pero su andar era firme, y su mirada, como fuego suave. Jesucristo de Nazaret. Elías lo observó desde lejos. No se acercó, no pidió milagro, solo lo contempló. Y esa noche, al leer el pergamino, sus manos temblaron al llegar a Isaías. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Pasaron semanas. Elías dejó de tejer, no por enfermedad, sino por inquietud. Algo en su alma se movía. Soñaba con su hijo, soñaba con el rabí, soñaba con una voz que decía: aún no es tiempo. Pasaron semanas. Elías dejó de tejer, no por enfermedad, sino por inquietud. Algo en su alma se movía. Soñaba con su hijo, soñaba con el Jesús, soñaba con una voz que decía: aún no es tiempo. Una mañana, mientras barría el polvo del umbral, una mujer se acercó. Era Miriam, la viuda del pescador. Le habló del Jesús. Dice que el reino no viene con ruido, sino como semilla, que hay que esperar, que todo llega. Elías sonrió. Y si no llega, Miriam lo miró con ternura. Entonces no era lo que debías recibir. Ese mismo día, Elías caminó hasta Cafarnaúm. Allí, entre la multitud, escuchó a Jesús contar una parábola. Un sembrador salió a sembrar. Parte cayó en el camino, parte en pedregales, parte entre espinos, y parte en buena tierra, y dio fruto a su tiempo. Mateo 13, versículos del 3 al 8. Elías cerró los ojos. Sintió que su espera no era inútil, que su hijo, aunque lejos, estaba en manos más sabias que las suyas. En los días siguientes, Elías comenzó a visitar aldeas cercanas. Escuchaba las enseñanzas del rabí, hablaba con quienes habían sido sanados, y recogía palabras como quien recoge semillas. En Magdala, conoció a una mujer que había sido liberada de 7 espíritus. En Betania, escuchó sobre un hombre que había sido resucitado después de 4 días. En cada historia, Elías encontraba una confirmación. Dios no llega tarde. Dios llega cuando conviene. Una tarde, en una ladera, escuchó a Jesús decir: el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. Mateo 13, versículos del 31 al 32. Elías pensó en su hijo, en su ausencia, en su silencio. Tal vez su historia también era una semilla, y aún no había brotado. Otra vez, en una casa de pescadores, oyó otra parábola. El reino de los cielos es como una mujer que toma levadura y la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo queda fermentado. Mateo 13, versículo 33. Y comprendió: la obra de Dios es lenta, silenciosa, pero imparable, como la levadura en la masa.
como el hilo en el telar. Una noche, mientras el viento susurraba entre los olivos, alguien golpeó la puerta. Elías abrió. Era Benjamín, más delgado, más viejo, pero con los ojos limpios. Padre, dijo, he vuelto. Me perdí, pero él me encontró. Elías lo abrazó sin preguntar. No pidió explicaciones. No exigió razones. Solo lo oró. Y en su corazón, una voz susurró. Todo llega. A su tiempo. Benjamín le contó su historia. Había trabajado en Jerusalén. Había caído en desesperación. Había dudado de todo. Pero un día, en el templo, escuchó a un hombre decir: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1:28. Y algo en su alma se quebró. Volvió a Nazaret, no por nostalgia, sino por fe. Al día siguiente, Elías volvió al telar, pero esta vez no tejía solo. Benjamín hilaba junto a él, y mientras tejían, hablaban de Jesús, de las parábolas, de la espera. ¿Cómo supiste que volvería?, preguntó el hijo. Elías sonrió. No lo supe, lo creí, y volvió a leer el pergamino. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. Pasaron los años. Elías envejeció. Benjamín se convirtió en maestro de telares. Y cada vez que alguien preguntaba por su padre, él respondía: fue el hombre que me enseñó que la fe no exige pruebas, solo paciencia, que Dios no llega tarde, que el reino se teje en silencio. Y en la sinagoga, cuando le tocaba leer, elegía siempre el mismo versículo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3, versículo 1. Así vivió Elías. Así esperó, así creyó, no porque entendiera el misterio, sino porque lo habitó. Porque la fe no es saber, es confiar, y confiar es decir cada día: no entiendo, pero espero. No veo, pero camino. No llega, pero creo. Porque todo llega, no cuando queremos, sino cuando conviene. Y en ese momento, el alma comprende que la espera no fue castigo, sino preparación. Que el silencio no fue ausencia, sino semilla. Que el tiempo de Dios, aunque invisible, siempre es perfecto. Benjamín había vuelto, pero volver no es lo mismo que entender. El abrazo de su padre lo había sanado. Sí, pero en su interior aún quedaban hilos sueltos. ¿Por qué había tardado tanto? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el dolor? Elías no le exigía respuestas, solo tejía. Y cada vez que Benjamín preguntaba, su padre decía: el tiempo de Dios no se explica, se habita. Benjamín comenzó a trabajar junto a él. Aprendió a hilar con paciencia, a contar los hilos sin apurarse, a aceptar que el diseño no se ve desde cerca. Y mientras tejían, hablaban del rabí, de sus palabras, de sus gestos, de sus silencios. Una tarde, Benjamín decidió ir a escuchar al rabí por sí mismo. Caminó hasta Tiberíades, donde Jesús enseñaba a orillas del lago. Se sentó entre pescadores, viudas, niños y ancianos. Y escuchó: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo, y en su gozo vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Mateo 13, versículo 44. Benjamín sintió que esa parábola era su historia. Había perdido todo, y ahora, en el telar de su padre, había encontrado el tesoro, no en riquezas, sino en fe. Otro día, escuchó al rabí decir: el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan, separan los buenos en cestas y desechan los malos. Mateo 13, versículo del 13 al 18. Benjamín pensó en su pasado, en sus errores, en sus decisiones, y se preguntó si él era un pez bueno. Pero luego recordó las palabras de su padre: Dios no te mide por lo que fuiste, sino por lo que estás dispuesto a hacer. En Jerusalén, Benjamín conoció a Tomás, uno de los discípulos. Le habló de sus dudas, de su miedo,
de su lentitud para creer. Tomás sonrió con tristeza. Yo también dudé, pero él no me rechazó. Me mostró sus heridas y me dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Simeón era joven. Tenía manos ágiles, ojos inquietos y un corazón que ardía por entender. Había aprendido a hilar junto a Benjamín, el hijo del tejedor Elías, y escuchado las parábolas del rabí como quien escucha la lluvia caer sobre tierra seca. Pero había algo que lo inquietaba. Una ausencia. Su hermana Raquel había enfermado hacía meses, y cada día parecía más débil. Simeón oraba, ya esperaba, pero nada cambiaba. Y en su alma, la pregunta crecía como espina. ¿Por qué tarda Dios? Una tarde, mientras hilaba en silencio, Benjamín se acercó y le dijo, Elías solía decir que hay hilos que no se ven, pero sostienen todo el diseño. La fe es uno de ellos. Simeón no respondió, solo siguió hilando. Pero esa noche, caminó solo hasta el monte, y gritó al cielo, si estás ahí, muéstrate, haz algo, no puedo seguir esperando. El viento respondió con silencio, y Simeón cayó de rodillas, con el rostro en la tierra. Al amanecer, volvió al telar. Benjamín lo miró con ternura, y le contó una parábola. Había una higuera plantada en una viña. El dueño vino a buscar fruto, y no halló. Dijo al viñador, cortala, ¿para quién utiliza la tierra? Pero el viñador respondió, Señor, déjala aún este año, hasta que la cabe y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás. Lucas 13:6-9. Simeón escuchó, y algo en su corazón se quebró. Tal vez Raquel era esa higuera. Tal vez él también. Tal vez el tiempo de Dios no era negación, sino preparación. Pasaron semanas. Raquel seguía enferma. Pero Simeón ya no exigía. Solo acompañaba. Le leía parábola. Le teía manto. Le hablaba del reino como quien habla de un hogar que aún no se ve, pero se cree. Un día, Raquel le dijo, ¿y si no me sano? Simeón tomó su mano. Entonces tu espera será semilla para otros, como la mía lo fue para mí. Esa noche, Raquel durmió en paz. Y al amanecer, su fiebre había cedido. No por magia, no por ruido, sino por gracia. Simeón corrió a Benjamín y le dijo, has sanado. Después de tanto tiempo, has sanado. Una sonrisa se plasmó en la cara de Benjamín. Todo llega, a su tiempo. Simeón siguió hilando. Pero ahora, cada hilo era oración. Cada nudo, gratitud. Cada diseño, testimonio. Y cuando enseñaba a otros, decía, el reino no se impone, se espera, no se exige, se recibe. Y todo, absolutamente todo, llega, no cuando queremos, sino cuando conviene. Te invito a suscribirte a mi canal para que aprendamos juntos los mensajes del pasado y cómo las enseñanzas de Dios siguen estando vigentes en nuestros días.